Hola, mi nombre es Franklin Ramírez Amaya, soy del programa de agronomía. Me encuentro con Lady, también del programa de agronomía, y vamos a darle respuesta a las 5 preguntas según la guía de trabajo, donde pues la primera pregunta es: ¿cuáles son los factores intrinsecos y antrinsecos limitantes de la función y qué crecimientos de los microorganismos hay en el suelo? Empieza Lady. Bueno, pues mi respuesta a esta pregunta fue como clasificar los factores intrínsecos y extrínsecos. Uno de los factores intrínsecos es la capacidad de reproducción, metabolismo y fisiología, entre otros. Unos factores intrínsecos serían la disponibilidad de nutrientes y la temperatura, la humedad y el pH del suelo, y pues entre otros. Bueno, por mi parte es muy similar, ya que pues los factores intrínsecos son la parte la tolerancia contra las condiciones y la diversidad genética que tienen los microorganismos. Por otra parte, los factores extrínsecos son las condiciones climáticas que existen, como la disponibilidad del agua, oxígeno, contaminantes en el suelo. También esos son factores que hacen que los microorganismos no crezcan y realicen un buen funcionamiento en el suelo. Para Eh, la pregunta B, era cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia. ¿A qué, a qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos? Mi respuesta para esta pregunta fue cómo clasificar cada una de estas distribuciones, y la primera sería la superficie, se distribuye en la superficie de las partículas del suelo. Segundo, poros y canales, la rizósfera, horizontes del suelo, y la dominancia de los microorganismos eh, puede depender de varios factores, incluyendo la disponibilidad de los recursos y las interacciones bióticas. Continúa con tu respuesta. bueno, yo coloqué la distribución de organismos en el suelo, es altamente heterogénea. Depende de factores como la profundidad del suelo, la disponibilidad de nutrientes que hay en el suelo, la textura que tiene el suelo y la presencia de materia orgánica en el suelo es importante para la existencia de microorganismos. ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? Se debe también a variables bióticas como abióticas que influyen en la composición microbiana en el suelo. Existen unas razones fundamentales como la disponibilidad de nutrientes, la interacción microbiana y la perturbación ambiental. Ok, la pregunta C, el enunciado decía, ¿cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Mi respuesta a esta pregunta fue la siguiente: las bacterias del suelo desempeñan una serie de funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas terrestres. Algunas de estas actividades de las bacterias en el suelo es la fijación de nitrógeno, descomposición de la materia orgánica, ciclo del carbono, facilitación de la absorción de nutrientes, protección contra patógenos y tolerancia al estrés abiótico. Uno de los beneficios para las plantas sería el suministro de nutrientes, la mejora de la salud en las raíces, estímulo del crecimiento, el aumento de la resistencia al estrés de la planta y mejorar la calidad del suelo, perdón. Y pues en resumen, las bacterias del suelo juegan pues un papel importante y crucial para la salud del desarrollo de las plantas, pues contribuyendo al mejoramiento y funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Por mi parte, es algo similar. ¿Sí? Las bacterias pues, cumplen un desempeño fundamental en los ecosistemas terrestres o cultivos agrícolas, dado que muchas de ellas aportan el crecimiento y dan salud a las plantas. Eh, Aparte de la descomposición de la materia orgánica de la que hablaba la compañera, la fijación de nitrógeno,
También es importante resaltar que muchas de esas bacterias son benéficas para los cultivos, ya que actúan como protección contra patógenos Sí, y pues mantienen la fertilidad de los suelos y la biodiversidad de los ecosistemas. sí, ok, sí, concordamos con con esa respuesta. La pregunta de, perdón, era explicar cuáles son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Haciendo como un medio resumen a esta pregunta, lo que yo respondí fue que las poblaciones microbianas se refieren a grupos de microorganismos como bacterias, arqueas, hongos y virus que coexisten en entornos específicos. Estos microorganismos pueden interactuar entre sí y con su entorno físico y químico. Las poblaciones microbianas pueden encontrarse en una amplia variedad de hábitats, desde suelos y aguas hasta el tracto digestivo de animales y humanos. La comunidad microbiana, por otro lado, es un conjunto de poblaciones microbias que existen en un hábitat específico y interactúan entre sí de diversas maneras. Esto como una amplia gama de procesos y biogeoquímicos como la descomposición de la materia y la fijación de nitrógeno en la producción de oxígeno y la fermentación de alimentos. Bueno, de mi parte, pues una población microbiana, como decía la compañera, pues es la reflexión de un grupo de organismos de una misma especie en una ubicación geográfica o entorno particular. Esa población microbiana está compuesta de individuos de la misma especie, o sea, Sí, prácticamente tendrían características genéticas similares. similares. Exacto. En cambio, pues la diferencia de la comunidad microbiana es porque pues se refiere a un conjunto amplio y diverso de microorganismos coexistentes eh, que incluyen múltiples poblaciones, o sea, coge varias poblaciones y eso sería una comunidad. Sí. Eh, y pues estas interactúan entre ellas mismas y en un mismo entorno, por eso se le llama comunidad. Varias poblaciones hacen una comunidad. Ah, ok, vale. Para la última y para finalizar, la última pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste el efecto rizosférico en la interacción con la planta, perdón, en la interacción planta-microorganismo? O sea, esa interacción que hay entre la planta y el microorganismo. Mi respuesta fue la siguiente. El efecto rizósfero se refiere a la influencia que tienen las raíces de las plantas en el entorno del suelo del que lo rodea, conocido como la rizósfera. Es como ese espacio que hay entre la tierra y la superficie de las raíces, que a veces uno pues arranca una planta, perdón, y está ahí como digamos sobre el suelo, no está bien profunda, digámoslo así. Más o menos esa fue mi respuesta y pues así lo entiendo como el efecto rizosférico, perdón. Sí, el efecto rizosférico es la interacción que tiene el fuego, o sea, como un juego entre microorganismos y las raíces de la planta, donde pues se relacionan y pues dan importancia porque tanto ayudan a la planta como los Como microorganismos para el ayudan al suelo. suelo. Sí, Y pues en últimas, eh, es ese ambiente que hay dinámico y altamente diverso de nutrientes, planta, microorganismos y pues uno ayuda a crecer el crecimiento y funcionamiento de la planta y el otro pues ayuda al a la fertilidad del fortalecimiento de suelo. la raíz también, a fortalecer la raíz gracias a los Sí, nutrientes que están ahí entre ese espacio. Bueno, sí. compañero, muchas gracias.